Y- Hola, ¿qué tal compañeros de UPIXA de Álgebra Lineal? Mi nombre es César Ulises Hernández y hoy les voy a hablar sobre cómo calcular un ángulo entre dos vectores. Primero, hay que recordar que un vector es una entidad física que posee magnitud y dimensión a la cual especifica un ángulo al que va dirigida. En este caso tenemos ya un problema planteado que nos dice, dados los vectores u igual a 4,14 y v igual a 16,6, calcular, y ya nos vienen estos cinco sencillos incisos. Aunque se ve complicado por tantos incisos, la verdad es de que este problema es muy fácil y cada uno de los incisos nos da las herramientas para calcular el siguiente inciso. Para comenzar tenemos que graficar cada uno de los dos vectores para poder tener también una imagen de cómo están los vectores y hacia dónde se dirigen. Vamos. En el primer caso, que nos habla del vector u, tenemos como referencia que el 4 se dirige en torno al eje X y el 14 es en el eje Y. Aquí lo podemos observar. Y por ende tenemos 4 en esta parte y llegamos hasta el 14, hasta aquí. Y comenzamos a graficarlo. Comenzando aquí. Inicia en el 4, el 0. Y luego en el 14 de aquí y lo graficamos. Bueno, para graficar el segundo vector, el vector v, tenemos como valores en el eje X el 16, aquí ya lo tenemos nosotros marcado, y tenemos en el eje Y el 6. En este igual marcamos que llega hasta el 16, más o menos por aquí. Ustedes pueden marcar su vector como a ustedes quieran, incluso hay aplicaciones que ya nos dicen en torno a hacia dónde están los vectores. Yo utilizo esta técnica de primero marcar el punto con flechitas y luego ya seguir el vector. Aquí termina. Y además así nos queda bonito y derechito. Al final yo le borro estas líneas. Y tenemos ya marcados nuestro vector u y nuestro vector v, los cuales ya estaban dados en su primera forma. Como primer inciso, bueno, yo le voy a borrar los los cuatro siguientes incisos. Ya luego se los puedo pasar y ahí los tenemos también marcados. En el primer inciso nos pide calcular la magnitud de v. Para calcular la magnitud tenemos que escribir al vector v en su forma de magnitud, la cual va a dar, la cual por teorema de Pitágoras nos dice que es la raíz cuadrada de el eje X al cuadrado más Y al cuadrado. En esta expresión nos da
la raíz de 16 al cuadrado más la raíz de 6 al cuadrado. Haciendo cálculos nos queda raíz de, la cual nos queda raíz de 256, porque si multiplicamos 16 por 16, 16 por 16, 6 por 6, 36, 6 por 1, 6, y 3 son 9. 1 por 6, 6. Por 1 por 1, 1. Sumamos, 6 se baja, 9 más 6, 15. Y nos queda un 1. 1 más 1, 2, 56. Perdón, yo me había equivocado. Y nos da también 6 al cuadrado, es 6 por 6, 36. Y ahora sumamos 256 más 36 son 292. Raíz de 292. Y esta es la magnitud del vector v, igual al vector v, magnitud. Ahora voy a borrar porque el siguiente inciso nos hablaba sobre cuál era la magnitud del vector u. Aplicamos la misma fórmula, básicamente. A ver, v, ya, magnitud de u. Igual, por teorema de Pitágoras nos dice que el vector u, su magnitud, va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, y esto nos da magnitud, raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 14 al cuadrado. Recordemos que 4 por 4 son 16. 16. Por lo tanto, ahora sacamos la raíz, el cuadrado de 14. 14 por 14. 4 por 4, 16. Nos da 1. 4 por 1, 4 más 1, 56. Aquí nos da 14. Y sumamos 5 más 4, 9. 1 más 0 es 1. Y nos da 196. 196. Perdón. Ahora, si nosotros sumamos 196 más 16, nos da raíz, porque aquí ya está la raíz, respetando, nos da 212. Y esta es la magnitud del vector u. Ahora pasando al inciso C, que nos decía el producto punto sobre de u y v. Pausa. Para este inciso me había equivocado y ya borré también los incisos anteriores, y tenemos sacar la distancia entre los vectores u y v, que básicamente nos pide es cuánta distancia hay de aquí para acá. Primero lo voy a marcar y le vamos a poner vector pues sí, le vamos a poner como distancia.
Esta es lo que nos pide la distancia entre estos dos puntos. Y pues primero para sacar este proceso, ya teniendo las magnitudes de ambos, que era, déjeme, ponme pausa. Como nos pide la distancia entre los dos vectores, la distancia se calcula de la siguiente manera. Tenemos que restar la magnitud del vector u menos la magnitud del vector v. O también lo podemos hacer ya directamente desde los dos vectores. En el primer caso, en el segundo caso tenemos u menos v. Como u es 4,14 menos el vector v, que es 16,6. Tenemos que recordar que para esta ocasión vamos a restar las x con las x y las y con las y. Por lo tanto, resta a y el 14 resta al 6, por lo cual nos da un nuevo vector que nos dice 4 menos 16, 16 menos 4, 12. Como este es negativo, menos 12, 14 menos 6, aquí nos da, pausa. Entonces 14 menos 6 son 8. Y esta es la distancia. Esta distancia también la podemos sacar ya directamente su magnitud. Como lo es su magnitud, pues, por lo tanto, sacando su magnitud del vector que nos da la resta del vector u menos v, que nos había dado menos 12,8. Recordemos que para sacar la magnitud todo tiene que pasar a positivo, y por Pitágoras nos dice que esto se va a convertir en una suma, por lo tanto va a ser menos 12 al cuadrado más 8 al cuadrado y su raíz. 12 al cuadrado nos da igual a 144, y 8 por 8, 64. Por lo tanto, esto es igual a la raíz de 208. Raíz de 208. Y esa va a ser la distancia que va a haber entre estos dos puntos. Si nosotros lo checamos en la calculadora o lo checamos si tenemos también nosotros bien medido esta parte, acércate, yo lo medí con la escala 1.50 cada punto. Si nosotros medimos cada vector, nos va a dar proporcionalmente cada una de estas medidas en su forma de magnitud. O sea, el vector u va a medir raíz de 212, que es por ahí de, bueno, aquí ya sin calculadora yo puedo estar seguro
Ya veremos como con calculadora cuánto es. .6 más o menos, por ahí va. El vector v va a dar aproximados 15, 16, 17 punto y tantos. Ahorita en la forma con calculadora y con procedimiento en una computadora van a ver que va a ser la misma distancia. Ahora, para sacar el inciso D que nos hablaba de el producto punto, igual borramos. Va a ser y era de producto punto donde nos dice que tenemos que multiplicar los dos vectores u por el vector v. Como sabemos, si tenemos, bueno, si vimos en álgebra, no, perdón, en cálculo vectorial, en el producto punto se necesita multiplicar por cada uno de las dimensiones. Por ejemplo, tenemos i, coma i j k, ¿no? Por i j y k de otro vector. Supongamos que este es el vector u y este es el vector v, ¿no? Supongamos, entonces tenemos que multiplicar por la respectiva i, el j por j y la k por la k. Como decía mi profesor, un chido por un chido, un chale por un chale. Ahora, teniendo esto, bueno, teniendo nuevamente los vectores definidos, tenemos que u es 4,14 por vector v, que es 16,6. Dado la anterior explicación, tenemos que multiplicar 4 por 16. 4 por 6 nos da perdón, 4 por 16 nos da 64. Espérate. Dándonos 6 por 16 por 4, 4 por 6, 24, más 4 por 1, 4 y 2, 64. 64. Aquí vamos a sumar 14 por 6 nos va a dar ahorita ahí en su casa pueden verlo también, pueden ya verlo desde su celular o comprobarlo con una calculadora, o también ahorita también lo vamos a comprobar desde una computadora. Y entonces va a ser el resultado. Bueno, podemos sumarlo. 64 más 84 va a ser igual a 148. Y ese es el producto punto. U por V. Para el inciso E ya nos pide calcular el ángulo entre los dos vectores.
beta de los vectores. Como nosotros ya teníamos pausa. Ahora, como el inciso E nos pide calcular el ángulo entre los dos vectores, este ángulo, bueno, nosotros ya tenemos para empezar todos los elementos. Ahorita les explico cómo. El ángulo se calcula con el coseno. Bueno, coseno, porque es vamos a necesitar este ángulo. Ya tenemos la magnitud de y la magnitud de V, de U y de V. Entonces es recordemos seno del ángulo, coseno y tangente. Yo lo recuerdo por la ley de la coca. Coca. Y aquí van los hielos. Y esto quiere decir cateto opuesto sobre la hipotenusa, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, bueno, tenemos aquí por esta aplicación tenemos que el coseno va a ser la propia el propio cálculo de lo que es el producto punto entre U y V sobre el producto punto de sus magnitudes. De cada uno de estos dos. Por lo tanto, tenemos que esto es igual coseno del ángulo es igual a como producto punto teníamos que era 148 sobre producto punto 148 sobre las dos magnitudes, el producto punto de las dos magnitudes, que en este caso es U 292 por raíz de 212. Pasando nosotros, nos da como resultado en calculadora el 148 queda igual, pero sacando las raíces y multiplicándolas, nos queda igual a 248.805. Obviamente esto es punto, pero aquí lo dejamos hasta esta parte. Y por calculadora, si nosotros despejamos, bueno, si nosotros dividimos el 148 entre esta 200 entre 248.805, nos va a dar que coseno teta es igual a punto 5948, 0.5948. Como nosotros queremos sacar a nosotros nos interesa solo despejamos algebraicamente y nos queda el coseno
El coseno lo tenemos que pasar a su forma negativa. Coseno de menos 1 98. Y si nosotros pasamos por calculadora, nos va a dar que este ángulo, este que vemos aquí, es igual a 53 grados, 49 minutos. Bueno, porque si conocen de álgebra, sabremos que estos son grados y si tenemos un punto decimal va a ser esto se llama minutos y luego pasamos a segundos y así en esta parte. Pero entonces esto va a ser 53.49. Damos por concluido la explicación a mano y pasamos a la explicación en computadora.